Descubre la belleza de tu identidad y vive una vida llena de propósito. Un anciano llamado Emilio, cuyos ojos reflejaban las profundidades de la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Emilio había vivido una vida plena y había superado numerosos desafíos. Ahora, en la última etapa de su vida, se encontraba sentado en un banco del parque, disfrutando del cálido sol de la tarde mientras reflexionaba sobre su vida. Mientras observaba a las personas que pasaban, una joven se acercó tímidamente y se sentó a su lado. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y desesperación. Emilio sonrió amablemente y la saludó y dijo: ¿Puedo ayudarte con algo, joven?, preguntó Emilio. La chica vaciló por un momento antes de responder. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Me siento perdida y confundida. ¿Tiene algún consejo o reflexión que pueda compartir conmigo? Emilio asintió comprensivamente y comenzó a contarle una historia. Dijo: una vez, hace mucho tiempo, hubo un jardín encantado lleno de flores de todos los colores y tamaños. Cada flor tenía una belleza única, pero también enfrentaba desafíos en su crecimiento. Había una pequeña margarita que siempre se comparaba con las demás flores. Se sentía insignificante y sin valor porque no era tan llamativa ni exótica como las demás. Un día, la margarita decidió buscar respuestas y fue en busca de la flor más sabia del jardín, una rosa majestuosa. La margarita le preguntó a la rosa. ¿Cómo puedo ser más hermosa y valiosa? La rosa le respondió con ternura. Querida Margarita, tu belleza radica en tu identidad. No te compares con los demás, porque cada flor tiene su propio propósito y encanto. Si te enfocas en ser la mejor versión de ti, irradiarás una belleza inigualable. La margarita reflexionó sobre las palabras de la rosa y comenzó a apreciar su singularidad. Abrazó su naturaleza simple y delicada y floreció con todo su esplendor. Pronto, las personas comenzaron a notarla y a admirarla por su gracia natural y su encanto modesto. La margarita se dio cuenta de que no necesitaba ser algo que no era para sentirse valiosa y amada. Emilio concluyó su historia y miró a la joven, cuyos ojos se iluminaron con una nueva comprensión, y dijo: cada uno de nosotros es como esa margarita en el jardín de la vida. A menudo nos perdemos en la búsqueda de ser alguien que no somos, comparándonos con los demás y sintiéndonos inadecuados. Pero recuerda, la verdadera belleza y el verdadero valor proviene de aceptarnos a nosotros mismos y vivir auténticamente, sin importar lo que los demás piensen o digan. La joven sonrió agradecida y se levantó del banco y dijo: Gracias, Señor. Sus palabras han tocado mi corazón y me han dado una nueva perspectiva sobre mi vida. Emilio asintió y la despidió con una cálida sonrisa. Mientras la veía alejarse, recapacitó en sí mismo y pensó en cuántas veces había olvidado las lecciones de vida que había compartido.
Sin embargo, ahora estaba decidido a vivir cada día con su propia identidad y a recordar que su verdadero valor residía en aceptarse a sí mismo y en amar a los demás sin condiciones. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emilio continuó sentado en el banco del parque, reflexionando sobre la vida y compartiendo su sabiduría con aquellos que buscaban encontrar su camino en este vasto y hermoso mundo. Moraleja: encontrar la verdadera belleza y el valor en la vida requiere aceptar nuestras autenticidades y vivir sin compararnos con los demás. No olvides suscribirte, comentar y darle me gusta. Así nos ayudarás a seguir subiendo contenido como estos.